La lección de este día nos anima a actuar y andar como sabios. La cosmovisión y la identidad determinan los valores y la sabiduría. Una cosmovisión gentil desarrollará un cierto conjunto de valores y un cierto tipo de sabiduría. El reino de Dios, la cosmovisión de Dios, los valores de Dios generan un tipo de sabiduría completamente diferente. Por esta razón, Pablo no llama a los cristianos a abrazar la sabiduría de una de las escuelas filosóficas modernas, ni siquiera a emular el orgullo grecorromano en la lucha por la virtud. Más bien, en su opinión, la sabiduría cristiana está arraigada en el amor sacrificial de Dios, en la luz y la moralidad pura de Cristo. El cristiano sabio huirá de la sabiduría del mundo, que se expresa en el libertinaje sexual, que lo consume todo, la jactancia egocéntrica y el consumo del vino. En cambio, el cristiano sabio despertará del sueño del mundo, será iluminado por el Evangelio de Cristo, será empoderado por la presencia del Espíritu Santo, aprovechará el momento de la salvación y alabar a Dios. ¿Sabes? La diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios consiste en entender quién es el objeto de adoración. ¿Yo o Dios? ¿En quién está uno centrado? ¿En uno mismo o en Dios? ¿De quién está uno lleno? ¿De sí mismo o de Dios? Estudiaremos este tema con más detalles. Mantente en sintonía. Comencemos con este sabio consejo, Efesios 5, 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No hace mucho se subastó una jarra de cristal en el Reino Unido. Los subastadores la describieron como una jarra francesa de vino clarete del siglo XIX, con un valor estimado de $200. Los dos postores perspicaces reconocieron la jarra como un aguamanil islámico extremadamente raro. Su verdadero valor de tasación, 5 millones de libras esterlinas, alrededor de $6.5 millones. ¿Qué permitió que ese postor se marchara con semejante oferta? El postor sabía algo que el subastador ignoraba: el verdadero valor de la jarra. Y en Efesios 5, Pablo contrasta lo que valoran los paganos y los creyentes. Los paganos consideraban que las historias atrevidas, la fiesta de alcohólicos, el sexo libertino eran los grandes tesoros de la vida. Sin embargo, los creyentes saben que se acerca el día del examen final, cuando el verdadero valor de todas las cosas se hará evidente. En lugar de apostar por las fiestas y las celebridades, atesoran, entre otras, solo cosas buenas, rectas y verdaderas en Cristo. Por lo tanto, Pablo los insta a aprovechar las ofertas que se encuentran en Cristo mientras vivan, al igual que todos, a las puertas de la eternidad. Vamos ahora a las acciones que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 5, 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos preguntamos, ¿en qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Y Pablo insta a los creyentes de Éfeso a andar en amor. Un llamado importante para esta sección, ¿verdad? Este andar en amor debe inspirarse en el propio amor de Cristo por nosotros, expresado en su sacrificio expiatorio. Y Pablo afirma 4 cosas acerca de ese sacrificio. Número 1, está motivado por el amor de Dios el Padre y del mismo Cristo. Número 2, es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo no es una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. Número 3, según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento,
La muerte de Cristo también es un sacrificio que se hace a Dios. Y cuarto, Dios acepta el sacrificio ya que es una ofrenda fragante. Y luego en los siguientes versículos, Él introduce una sección que expresa preocupación por la ética sexual. Dice Efesios 5, 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los jóvenes conversos de Éfeso corren peligro de revertir su llamado cristiano y ser arrastrados nuevamente a un comportamiento sexual que negaría su testimonio cristiano. Por un lado, el mundo greco-romano del siglo I exhibía la corrupción moral y el libertinaje que se describe en otras partes del Nuevo Testamento, pues ellos lo tomaban como algo especial, como algo digno de elogiarse. Por ejemplo, los banquetes de los ricos presentaban regularmente los comportamientos que Pablo denuncia: embriaguez, lenguaje obsceno, entretenimiento atrevido y actos inmorales. Además, los centros urbanos aportaban anonimato y permisividad, que fomentaban las prácticas sexuales inmorales. Y por otro lado, muchos de esas sociedades llevaban una vida virtuosa y sirvieron como defensores de una moralidad estricta. Cuando el Nuevo Testamento presenta listas de vicios y virtudes y códigos de familia, los autores reflejan temas del mundo greco-romano en general. Este mundo libertino y virtuoso al mismo tiempo ayuda a explicar las exhortaciones de Pablo a evitar el comportamiento inmoral practicado por los gentiles, mientras desea que los creyentes sean prudentes en su conducta y así tener una buena reputación entre los de afuera. Pregunto, ¿en qué medida las palabras de Pablo acerca de la conducta sexual se aplican a tu cultura según donde vivas? Sé que hablar de estos temas hoy puede resultar disonante, controvertido y hasta peligroso en algunos lugares. Pero si está en la Biblia, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para contradecir a Dios y enseñar algo diferente? Y hermanos, la Biblia es atemporal, se aplica a todas las épocas del ser humano, porque Dios es Dios y Dios es el creador del ser humano. Y no escribió cosas para antes y escribió para el ser humano antes y ahora. Y Dios es específico y claro en estos asuntos y nos corresponde tenemos que alinear nuestras vidas o realinearlas con el consejo de Dios, si es que nos llamamos cristianos. Ahora Pablo escribe: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Y ahora Pablo ya identificó a quienes practican varios pecados sin vergüenza ni arrepentimiento. Y dice: el fornicario, el impuro y el avaro. Hizo una evaluación contundente. Los que están con Cristo y están destinados a ser partícipes de su futuro reino no deben actuar como los que no están con Cristo o que están en Cristo. Ahora él se preocupa por el efecto de las palabras vanas, es decir, los creyentes pueden ser engañados por un lenguaje explícito al pensar que el pecado sexual no es un tabú. O incluso pueden sentirse atraídos hacia esos pecados. Pablo advierte que al estar tan engañados, arriesgan el juicio de Dios en el tiempo del fin, ya que viene la ira de Dios sobre los desobedientes. La frase "la ira de Dios" es desafiante. El hecho de que sea la ira o el enojo de Dios sugiere un contraste con la especie humana habitualmente malhumorada. Es la respuesta justa de un Dios justo y abnegado contra el empeño obstinado en hacer el mal, no una reacción volcánica y enloquecida ante un infractor menor, sino es un principio universal, que al repetir el mal, Dios dice: no lo hagas, vas a recibir el juicio te va a condenar. Y además, las alusiones a la ira divina ocurren con mayor frecuencia en el contexto de las advertencias bíblicas e inspiradas acerca de los juicios venideros de Dios. Dios advierte de sus propios juicios venideros
Y sabes que esto en sí es un acto de gracia, ya que los seres humanos son por naturaleza hijos de ira, sujetos a estos juicios de Dios. ¿Por qué entonces Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en cómplices, compañeros o partícipes con los pecadores? Pablo exhorta y dice, anden como hijos de luz. Y continúa con un mandato adicional, dice, busquen lo que agrada al Señor. El pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza y codicia. Y el objetivo del creyente es dramáticamente diferente, no la complacencia propia, sino agradar a Dios. Amados, eso hace la diferencia. En un mundo cuando cada uno está centrado en sí mismo, el cristiano se centra en lo que Dios. Por eso, cada cosa que a veces pensamos o cosas que hacemos en la iglesia, la primera pregunta es, ¿esto es lo que agrada al Señor? ¿Es lo que Dios pide? ¿Es lo que agrada a Dios? ¿Cuántas veces hacemos cosas que nos parecen que agrada a Dios y nos estamos agradando a nosotros mismos? Porque el creyente busca reflejar la abnegación de Cristo. Dice, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuáles son algunas de las palabras vanas de las que debemos cuidarnos en nuestros días? Cada uno sabe, ¿verdad? Y aquí hay una poderosa advertencia y se aplica esto a nuestra situación actual también. Fíjate cómo se aplica. Efesios 5, 11 al 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bueno, Pablo ofrece aquí dos exhortaciones, alternando entre ellas, vivir un estilo de vida que honre a Dios como hijo de luz. Y número 2, no vivir un estilo de vida sexualmente inmoral opuesto a Dios, exhibiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Los creyentes deben vivir ante los incrédulos como luz en el Señor e hijos de luz. Y el objetivo es que se vea para dejar en claro que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, Pablo fomenta una estrategia de mostrar la bondad de Dios. Los creyentes deben exponer las obras infructuosas de las tinieblas y exhibir la alternativa correcta, para que todos vean. Mientras tanto, podemos tomar el lenguaje poético y provocador de los versículos 3 y 14 como la audaz información de Pablo de que los creyentes, al exhibir el fruto de la luz, pueden ganar a los mundanos a la fe de Cristo. Dice, todas las cosas se manifiestan cuando son denunciados por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y cuando la luz expone la vida decadente, los mundanos pueden ver su comportamiento tal cual es, se manifiesta, sin futuro y vinculado a la ira, y experimentar una transformación de las tinieblas a la luz. Son confrontados con la verdad bíblica, con la luz de la verdad, y ahora tienen la oportunidad de tomar un rumbo diferente, el rumbo correcto. La misma transformación que los lectores de Pablo en Éfeso han vivido como creyentes. ¿Qué vamos a hacer con el poema o himno de Efesios 5:14? Que utiliza un lenguaje ligado a la resurrección de los muertos en el tiempo del fin, con el propósito de emitir un toque de clarín para despertar el letargo espiritual y experimentar la presencia transformadora de Cristo. Isaías 61 al 3, que Pablo parece reflejar aquí en sus escritos, está dirigido al pueblo de Dios, a Israel. Y podemos ver este himno poema en Efesios 5:14 como un llamado poderoso a los creyentes cristianos para que despierten de su papel como misioneros a reflejar la luz de Cristo en un mundo de tinieblas. Despiértate tú que duermes de los muertos y te alumbrará Cristo. Pregunto, ¿cómo vives el estilo de vida que puede exponer las obras de las tinieblas tal como son? Y hoy, hermanos, para ser peculiar, basta solamente con hacer lo correcto. Y ya eres peculiar, eres diferente y va a llamar la atención. Y Pablo concluye Efesios 5 con dos grupos de exhortaciones, completando una sección con un interés constante en la pureza sexual. El primer grupo comienza con la exhortación, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios.
Y lo reitera diciendo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En el medio hay un llamado a aprovechar bien el tiempo. Considera las exhortaciones de Pablo a vivir de una manera que refleje la seguridad mediante la oración y el discernimiento. ¿Cuál es la diferencia de andar no como los necios, sino como sabios? ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Aquí Pablo utiliza repetidamente la metáfora común del Antiguo Testamento de andar para nuestra manera de vivir, o sea, caminar por la vida. Y aquí utiliza la metáfora para fomentar el discipulado intencional. Así como debes mirar bien por donde caminas, cuando vas por un camino irregular o oscuro, los creyentes deben mirar con cuidado cómo andan, dice él. No buscamos sabiduría en nuestro interior. Ser sabio es ir más allá de nosotros mismos, es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y ahí está la gran diferencia en la nueva era. Búscalo, hazlo por ti mismo. Por tú mismo tú puedes, tus poderes, no necesitas a Dios. Pero la persona sabia sabe que en sí mismo no hay nada bueno. Lo bueno está del exterior, en Dios, en nuestro Creador, en el poder que viene del exterior. Y Pablo también promueve el discipulado premeditado con una imagen vívida. En la frase que dice aprovechen bien el tiempo, redimiendo el tiempo, Pablo usa el comprar y significa aprovechar bien las ofertas o los especiales, como decimos, que se ofrecen mientras esperamos la venida de Cristo. Yo sé que la lección usa muchas veces la palabra ganga, y la palabra ganga en Sudamérica quiere decir más bien una oferta especial, algo fuera de lo común. Aquí ganga en el Norteamérica y en Centroamérica significa otra cosa que es más bien de los grupos de pandillas, ¿verdad? Así que usaremos como el término como algo especial. Y el apóstol habla que también los días son malos y la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire. O sea, que parece estar dominando este planeta. Y el cristiano, al esperar la venida de Cristo, vive en un tiempo difícil, que Pablo lo menciona como un mercado peligroso pero gratificante. Por eso deben prestar mucha atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de ofertas durante una venta breve que ofrecen grandes descuentos, de tal fecha a tal fecha, la gran oferta, 15 o 20% de descuento. Bueno, aquí no los descuentos, sino las ventajas de algo mejor que Dios nos ofrece. Aunque no podemos comprar la salvación, la imagen es válida. Tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo. Y en su argumento final, Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso soporífero del vino y en lugar de ello experimentar juntos la presencia y el poder del Espíritu. Bueno, en ese tiempo era vino. Hoy hay tanta clase de bebidas y tantas clases de cosas. Él habla de la embriaguez, al sugerir que tiene en mente los mandatos contra el uso del alcohol como observamos en la literatura sapiencial. Las cosas malas que vienen después de la embriaguez incluyen un lenguaje grosero, sexualmente explícito, la insensatez, inmoralidad e idolatría. O sea, se bajan todas las defensas y la persona hace cualquier tontería. Y después no se acuerda porque estaba bajo un estado etílico. Debemos, dice, reemplazarlas por una adoración a Dios reflexiva e inspirada en el Espíritu. Y Pablo dice, sean llenos del Espíritu, en forma colectiva, ya que se imagina a los creyentes reunidos en el culto de adoración a Dios inspirado en el Espíritu, que propicia la unidad y contrasta con la adoración y el comportamiento egocéntrico de los paganos. Sean llenos, no de vino, sino del Espíritu, dice. Y en este bosquejo del culto cristiano primitivo, domina la alabanza musical. Se afirma que la iglesia nació con el canto, y este pasaje, juntamente con Colosenses 3, ofrece la mejor evidencia para esta afirmación. O sea que, amados, hay un elemento horizontal para la adoración. O sea que al cantar los miembros de la iglesia, en cierto sentido, están hablando entre sí, juntos entonando. Sin embargo, el objeto específico de la alabanza musical es el Señor, que, como se indica en Efesios 5:20, identifica al Señor Jesucristo.
La acción de gracias de Efesios 5:20, que se describe en paralelo a la alabanza musical de Efesios 5:19, dice: debe ofrecerse a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la frase canciones espirituales, el adjetivo espirituales destaca el papel del Espíritu, el Espíritu Santo, en la adoración, ya que el término describe cantos inspirados o llenos del Espíritu Santo. Porque el siguiente, el bosquejo que hace Pablo de la adoración cristiana primitiva, retrata a los tres miembros de la deidad como participantes activos. Pregunto, ¿cómo puedes usar la música para mejorar tu experiencia de adoración? Puede haber un gran cambio en tu vida y en mi vida. Jesús, acostumbrado a entonar alabanzas, era el mejor medio que tenía para contrarrestar los poderes del mal. Y ahora, para concluir, ¿qué significa ser iluminado y caminar en la luz en su contexto local? ¿Cómo se comparan estos conceptos con la perspectiva bíblica de ser iluminado y andar en luz? ¿Qué significan estos conceptos para ti personalmente? A veces se acusa a los cristianos de suprimir la sabiduría y de impedir el desarrollo del conocimiento humano. No, esto no es así. Hermanos, la ciencia va en armonía con lo que Dios ha revelado. Y cuanto más y más vamos a la palabra de Dios, más y más vamos a comprobar que Dios tiene razón. Dios es el diseñador, el autor de la ciencia, el creador. Algunas personas perciben que el cristianismo es atrasado, son arrogantes con la sabiduría actual del mundo. Y déjame cerrar con esta historia que ocurrió años atrás en Europa. En una antigua, bueno, todo es antiguo en Europa, ¿verdad? Un caminante llega a cierto pueblo y nota que todos los árboles estaban con un círculo concéntrico, con un blanco, con una flecha clavado exactamente en el centro. Y él quedó impresionado y dice: debe haber un buen arquero en esta localidad. Y cuando preguntó, dijo: no, esto es obra de un tonto que anda por ahí haciendo estas cosas. Y él dijo: será tonto, pero tiene buena puntería. Yo quiero encontrarlo. Finalmente lo encontró. Y allí iba este joven con su aljaba, con sus flechas y su arco y un bote de pintura, un tarro de pintura con una brocha, un pincel. Y le pregunta: ¿es usted el que da exactamente en el blanco? Dice: sí, soy yo. Usted debe ser un buen arquero, ¿verdad? ¿Cómo le hace? Dice: es muy sencillo. No es que yo sea buen arquero. Simplemente primero clavo la flecha y después pinto los círculos alrededor. Hermanos, esto ilustra cómo vive el mundo hoy. Haz lo que quieras, haz tus propias leyes. Si te suena bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. El cristiano, ¿y sabes que eso se llama pecado? La palabra pecado se describe como hamartía. ¿Qué término raro es este? ¿Sabes lo que quiere decir hamartía? Errar al blanco, poner otro blanco en su lugar. El cristiano se pregunta: ¿cuál es la voluntad del Señor? Quiero hacer su voluntad. Y pone su vida en armonía y fija en apuntar ese blanco. No apuntar a cualquier lado y luego trazar círculos a su manera. Vivimos en un mundo donde el hacer lo correcto y hacer lo que Dios pide a veces no es fácil, pero vale la pena. Dios nos ayude a caminar en su verdad. Tenemos este libro que es nuestra guía, es nuestro GPS. Dios nos ayude a ser fiel a la palabra de Dios y a preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Y no: Señor, adáptate a lo que yo quiero, sígueme. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y la voluntad del Señor está expresada en toda su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra, que realinea nuestras prioridades. Queremos ser llenos del Espíritu, ser guiados por tu Espíritu. Y tu Espíritu nos guiará a toda la verdad, no a parte de la verdad. Bendícenos, perdónanos y ayúdanos a hacer lo mejor cada día. Queremos ser guiados por ti y reflejar al mundo las maravillas de lo que tú puedes hacer en vidas que se entregan plenamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el momento. Llegó el momento de despedirnos de todo el tiempo que tenemos por hoy para esta lección. Habría mucho más, pero bueno, estudiaremos algo más de Efesios al terminar el libro de Efesios en los próximos capítulos. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.
Eso le indica el precio que fue pagado por ti, por mí, aún antes que tú y yo hayamos nacido. Vamos en un viaje y las cosas tienen que terminar bien, van a terminar bien, si hacemos de los principios de este libro nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.